efecto que ha tenido sobre todo la inflación en sus ingresos. Vamos a estar conversando sobre todo esto con Hernán Sanguelini, investigador de IDESA del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Hola Hernán, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, en primer lugar, ¿cómo hay que tomar este tema del empleo que a la vez deja en situación de pobreza? Digamos, ¿cómo se debe analizar este tema y sobre todo qué novedad trae, ¿no? Ya sabemos que hay asalariados pobres, pero esta instancia desarrollada este año con el ajuste fiscal y demás, ¿qué novedades trajo en ese sentido? Bueno, los datos del primer semestre de 2024 muestran que la pobreza ha llegado al 53%, que son niveles muy similares a los que se producían en el 2002 con la crisis. Entonces esto nos marca que el aumento de la pobreza en Argentina es un problema tan grave como crónico. Y una Ujú. evidencia para entender por qué persiste esta pobreza en la Argentina es cuando analizamos los ingresos de la familia. El 77% de los ingresos familiares provienen de una fuente laboral. Y en los hogares no pobres, el 81% es de ingresos laborales, mientras que en los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza es el 53%. ¿Qué nos muestra esto? Que incluso entre los hogares de recursos más bajos, la mayoría de sus ingresos provienen del Ujú. trabajo. Por lo tanto, el mayor problema se centra en el segmento de los hogares que prevalece el empleo informal. Claro. ¿Por qué? Porque el 55% de estos hogares están sostenidos por personas que trabajan en la informalidad. Ujú. Y entre los informales, el 82% de las personas que trabajan en la informalidad se encuentran en los 5 deciles de salarios más bajos del mercado laboral argentino. Bien, Hernán, esto quiere decir que aún en los hogares más bajos, eh, todas las ayudas sociales, todo el esquema enorme de ayudas sociales que existe en la Argentina, no es el principal ingreso. El principal ingreso sigue siendo una actividad laboral que vos decís informal, interpreto que ahí entra todo, entran changas, digamos, entran Sí, trabajos muy eso ocasionales, entra el cartoneo, digo, me imagino que entra todo, todo. exactamente, incluye Ujú. todo. Y bueno, es paradójico que esto incluya, Ujú. ocurra en un contexto de mucha ayuda Claro. social que se viene dando en los últimos años, ya, incluso con la aparición de la AUH que también se ha incrementado, pero aún así sigue siendo la mayor fuente de ingresos de las familias el trabajo. Ujú. Incluso en los extractos más pobres, el 53% de los ingresos de la familia es fuente laboral. Bien, Bien. como usted mencionaba, ya sea una changuita o cualquier forma de ganarse la vida que va a llevar Ujú. adelante la persona. Está bien, pero digo, el dato es relevante porque, digamos, elimina ese fantasma de que en los hogares pobres solamente están todos cruzados de brazos esperando que llegue la ayuda del Estado, sino que siempre el ingreso más relevante es alguna actividad laboral. Exactamente, con estos Ujú. datos podemos desarticular ese mito y ver que el principal factor que explica la pobreza crónica es el persistente Ujú. deterioro laboral que tenemos en el Claro. país. Ujú. Si nosotros vemos los datos, en 2002 solamente había un 25% de trabajo informal en la Argentina. Y Ujú. ahora en 2024 esto ha aumentado un 10%, ahora el 35% de la población en edad activa trabaja en la informalidad. Claro. Y esta escasa generación de empleos de calidad es lo que genera esta expansión Ujú. de la pobreza también. Claro, y allí también por eso, digo, cruzo esta investigación de IDESA con este dato que mencionamos incluso ayer aquí en Canal E, una investigación del Instituto Gino Germani, donde allí se hablaba que el 30% de los asalariados formales es pobre, es decir, que aún dentro del universo de quienes tienen un trabajo con aguinaldo, con obra social, con todas las formalidades que exige la ley, una de cada tres de esas personas sigue siendo pobre. Ahora, Hernán, ¿qué pasa con la ayuda social? Si vos te sentás, si esta conversación la tuvimos frente a un funcionario del Ministerio de Capital Humano, te diría, este gobierno aumentó todas las asignaciones, la UH a la cabeza, por supuesto, aumentó todas las asignaciones, incluso hasta por encima de la inflación. ¿Qué pasó con los beneficios sociales? ¿Qué pasó con ese ingreso social durante el gobierno de Javier Milei? Bueno, si bien se ha aumentado la AUH, en términos reales hemos alcanzado el nivel que tenía
cuando se la ha implementado por primera vez allá en 2009 porque venía en decadencia. Incluso con cuando se le incrementa la tarjeta alimentaria para la pandemia, es cuando llega a su punto máximo esta ayuda social en términos reales. Entonces lo que se ha hecho realmente en este gobierno ha sido volver a ese nivel previo, no es que se lo ha superado por los montos que tenían antes. Aún así, si yo tuviese la posibilidad de hablar con un funcionario, lo que trataría de explicar o aportar es que esta degradación del empleo laboral y el aumento de la pobreza es fruto de insistir en políticas equivocadas. Por un lado, porque hay consenso en la forma de la idea de que cambiar las leyes laborales y los convenios colectivos va en contra de los trabajadores, cuando no es así. Y por otro lado, porque también hay un amplio consenso en la estrategia de paliar las consecuencias de la informalidad, multiplicando los programas asistenciales. Cuando la verdad es que para solucionar los problemas de pobreza y de informalidad, se necesita sustituir estos consensos por otros que contribuyan a dinamizar la generalización del empleo de calidad, que si bien está plasmada en el acta de mayo que el gobierno nacional firma con mayoría de los gobiernos provinciales, que es un inédito primer paso para lo que suele ser la historia de nuestro país, ahora toca lo más difícil, que es implementarlo, Por pero que habría supuesto. que seguir por ese lado. Está muy claro. Hernán, muchísimas gracias por este análisis. No, a vos, muchas gracias por la invitación. Hernán Sanguelini, de IDESA, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, mostrando allí una investigación interesante. En el hogar pobre, lo que se ve como ingreso principal no es la ayuda estatal, sino que es alguna actividad laboral. Informal y precarizada y por supuesto inestable, digamos, una actividad laboral de baja calidad, desde luego, pero siempre es el ingreso